Vamos a la palabra, vamos a que Dios nos hable el día de hoy. Vamos a pedir que Dios esté como siempre hablando en nuestras vidas. Estamos viendo esta serie del libro de Jueces. Hoy veremos el capítulo 11 y 12. Y recordemos, estamos en esta serie donde le hemos titulado Un pueblo que se olvida de Dios y un Dios que permanece fiel. Si algo hemos estado viendo durante estas semanas es la fidelidad de Dios en nuestras vidas, la fidelidad de Dios en todo momento, y todo es a través de su amor y de su espíritu. Todo lo que sucede es por su espíritu, y el día de hoy estaremos hablando sobre ello, porque vamos a ver la vida de Jefté, que es un libertador que Dios va a usar. Pero una vez más va a ser a través de su Espíritu Santo que va a poder libertar a Israel. Y Jefté es un hombre que es considerado un héroe de la fe. Porque antes de leer Jueces capítulo 11, vamos a Hebreos 11, versículo 32 al 34. Hebreos 11, del 32 al 34. Y dice de esta manera: ¿y qué más digo? Está hablando este capítulo de los héroes de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Bueno, ya vimos a Gedeón, ¿verdad que sí? De Barak, también vimos a Barak. De Sansón, apenas vamos a ver a Sansón la próxima semana, ¿sí? De Jefté, es lo que veremos hoy. De David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Si algo pudiéramos resaltar de Jefté, de su vida, bueno, la Biblia me dice que es un héroe de la fe. Son esos héroes porque le creyeron a Dios y Dios hizo algo en su vida. Así que el día de hoy estaremos hablando sobre este hombre que es Jefté, y vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar y a darnos cuenta que todo es a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué no oramos? Cada semana oramos para que Dios nos hable, para que sea su Espíritu Santo en nuestras vidas, y hoy vamos a hacerlo una vez más para que Él pueda tomar el control de esta reunión. Y ahí donde tú estás, en tu casa o en donde tú estés viendo esta transmisión, que Dios pueda abrir tu corazón, tu entendimiento, y que cada palabra que vayamos a ver el día de hoy pueda quedar injertado en tu corazón. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel y no hay nadie como tú, Dios. En esta hora venimos delante de ti para agradecerte por tu bendición. Gracias por la oportunidad que nos das de poder servirte, adorarte, amarte. Gracias por todo lo que tú haces, Dios. En esta hora queremos ponerte este tiempo en tus manos. Tú háblanos, ministranos y no permitas que nada nos distraiga. Ahí en sus lugares, guárdales su corazón y permite que toda esta enseñanza pueda quedar injertada en sus vidas. Te amamos, Dios, y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada estábamos hablando acerca de cómo el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y vimos algo interesante porque le habíamos titulado Dame otra oportunidad, porque llega un momento donde Dios pareciera que le dice, bueno, no parece, le dice al pueblo: tú has creído en esos dioses paganos, ve tras ellos, que ellos te salven. Y llega un momento donde Dios le dice: basta, ya no voy a ayudarles. Pero el pueblo se arrepiente, hay un arrepentimiento genuino, y es ahí donde ellos están clamando a Dios, y Dios va a responder. Vimos la semana pasada hasta el versículo 16 de Jueces 10:16, y nada más quiero leer los últimos dos versículos para entrar en el 11 que vamos a ver el día de hoy. Dice: entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad, y se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los principales del pueblo de Galad
dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. El pueblo de los amonitas se levantan para poder pelear contra el pueblo de Israel. Y entonces empezaron a ellos a ver quién les podrá ayudar. Y entonces llegan al punto que dice: quien los libre de la batalla, bueno, él será el caudillo, el que va a estar al frente, el libertador. Y entremos aquí a la historia de Jefté, porque vamos a ver quién es Jefté y vamos a conocerlo. Del 1 al 5 me dice de esta manera: Jefté galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. ¿Sí? ¿Quién era Jefté? ¿Sí? La pregunta sería: ¿quién era Jefté? Bueno, la Biblia me está diciendo en este momento que era un galadita. Me habla de una característica buena, que me dice que era un varón esforzado, ¿sí? Y valeroso. Era esforzado y valeroso. Pero también me habla y me dice que es hijo de una mujer ramera y su padre Galad. Entonces podemos ver algo importante que hoy vamos a entender en nuestra vida. Es que hay cosas que pudiéramos quizás controlar en nuestra vida, pero hay cosas que nosotros no podemos controlar, como quién son nuestros padres, de dónde venimos, cuál es nuestra descendencia, cuál es el entorno de mi familia. Y creo que estas cuestiones las estamos viendo en Jefté, ¿sí? Porque las circunstancias que lo estaban rodeando no eran nada buenas. Hijo de una mujer ramera que tiene otros hermanos, incluso lo desechan. Y es aquí donde podemos aprender algo importante. No importa de dónde vengas, no importa las circunstancias, Dios siempre puede usar a cualquier persona que está dispuesto a seguir a Dios. Dios puede usarte, no importa que de repente pensamos o ponemos limitantes. Es que yo no tengo tanta estudio como otros, o vengo de una casa humilde, o mira lo que me pasó a mí. Pero eso no importa. Para Dios no hay nada imposible, y Dios no está buscando las mejores personas para poder usarlos, sino que Dios está usando a cualquier persona que su corazón está listo para que Dios pueda obrar en su vida. Este Jefté incluso recibe rechazo porque los otros hermanos o sus medios hermanos lo rechazan y le dicen: tú no vas a heredar con nosotros, tú no vas a estar con nosotros porque eres hijo de otra mujer. Y entonces igual nos pudiéramos identificar ahí, porque muchas veces quizás en nuestra vida hemos sentido ese rechazo. Rechazo de nuestra familia o rechazo de la gente, que a veces no somos quizás los más populares, o sentimos que no tenemos tanta aceptación con los demás. Pero quiero que puedas entender que eso no es un obstáculo para que Dios te pueda usar. A Dios no le importa tu pasado, a Dios no le importan las circunstancias, a Dios no le importa lo que es que alguien te haya rechazado, te haga sentir menos. Si tú estás dispuesto a ser usado por Dios, Dios lo va a hacer. Algo que leímos también es que se juntó con hombres ociosos. Ahora, algo importante. Cuando me habla de la palabra ociosos, no quiere decir que eran hombres perversos, hombres malos,
sino que en esta lectura me hace entender más bien que eran hombres que quizás no estaban en un trabajo, pero eran hombres que peleaban como guerreros, o eran como guerreros, ¿sí? Y que no eran vándalos, no era gente mala, sino como que era como un grupo con Jefté, en el cual ellos cuidaban a la gente de los enemigos. Híjole, en nuestra historia, en nuestro tiempo, podríamos pensar como Robin Hood, ¿no? Más que Robin Hood le robaba a los ricos, pero no, aquí lo que estaba haciendo él era como defendiendo al pueblo de los enemigos. Si pudiéramos pensar más bien, eran hombres valientes, hombres que peleaban, ¿sí? Y es por eso que lo van a mandar a buscar para que pueda ayudarles en la invasión que está teniendo el pueblo de Israel. Ahora, vamos a detenernos tantito aquí y vamos a Primera de Corintios 1:26, por favor. Primera de Corintios 1:26 me muestra cómo Dios escoge a aquellos que quieren usar. Porque de repente esto me pudiera hacer pensar o sentir que a veces no me siento capaz para ser usado por Dios. Y cuando yo leo esto en Primera de Corintios capítulo 1 verso 26, dice de esta manera: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, no hay muchos inteligentes, ¿verdad? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y aquí me habla como de un rango especial. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Cuando yo leo este versículo, creo que nos podemos identificar mucho y nos puede dar una tranquilidad, porque vemos que Dios no está escogiendo a los mejores. Yo siempre lo he dicho: si Dios escogiera a los mejores para predicar, para enseñar, para pastorear, pues yo no estaría dentro de ese grupo. Pero cuando yo entiendo lo que la Biblia me dice, que Dios no busca ni muchos sabios, ni poderosos, ni nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y cuando me dice lo necio, creo que de repente yo ahí entro, ¿verdad? O entramos. Y luego dice lo débil, lo vil del mundo. Y todo esto tiene un propósito, dice ahí: para avergonzar a los sabios, para avergonzar al fuerte, ¿sí? Para deshacer lo que no es, ¿sí? Y tiene un propósito: para que nadie, escúchame bien, para que nadie se jacte de su presencia. Si algo tengo que entender es que todo lo que hacemos es gracias a Dios y gloria a Dios. Versículo 30, ahí mismo donde sigamos leyendo. Mas por Él, ¿por quién? Por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, si tú estás en Cristo, no es por ti. La Biblia me dice que no hay quien busque a Dios, no hay bueno, no hay justo ni aun uno. Entonces, si tú estás con Cristo, no es porque tú quisiste, porque tú deseaste. Dice ahí: mas por Él, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Dice: el cual ha sido hecho por Dios. Y aquí vamos a ver lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho por nosotros. Por Dios nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que sea gloria, gloríense en el Señor. ¿Sí? Si ahí se tiene que gloriar en el Señor. Es cuando yo entiendo y veo a Jefté, que ha sido rechazado y que está en una condición no muy adecuada, hijo de una ramera, y que entonces los hijos de Amón vienen a atacar al pueblo de Israel. Yo veo que Dios tiene algo especial en la vida de Jefté, y entonces los ancianos
fueron a traer a Jefté, porque Dios quiere hacer algo a través de su vida. Y así como Dios quiere hacer algo a través de la vida de Jefté, Dios quiere hacer algo también a través de tu vida. Regresemos a Jueces, capítulo 11, versículo 6, y sigamos leyendo. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Y Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová lo entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. ¿Sí? Al momento que decimos que Jefté tenía como un equipo de batalla, que peleaba, que defendía, los ancianos van por él y lo traen y quieren que él sea el que pueda ayudarlos, para que sea su libertador. Van y buscan a Jefté. Ya lo que podemos aprender en esta hora es Dios levantando a Jefté y usando a los ancianos para ponerlo en el lugar donde Dios lo quiere tener. ¿Sí? Entonces, Jefté vemos que es un hombre que conoce a Dios, sabe que Dios le va a entregar la tierra. Por eso él le dice: y si Jehová entregara delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Importante, porque Jefté, aunque era un hombre valeroso, no está pensando en él. Dice: sí, yo lo voy a libertar, yo con mi equipo, con mi fuerza, con mis hombres lo voy a hacer. Sino que yo veo cómo él desde un principio está metiendo a Dios y dice: si Dios lo va a hacer. Incluso al final dice: y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. ¿Sí? O sea, Jefté no solamente es un hombre valiente y valeroso, esforzado, no solamente es un hombre rechazado, sino que es un hombre que conoce a Dios y Dios lo está levantando. Por eso decía yo al principio: no importa la situación de tu casa, cómo vivas o cómo has vivido, no importa de dónde vienes, no importa en qué condición naciste. Si tú llegas a conocer a Dios y dispones tu corazón para servir a Dios, Dios te va a usar de una manera muy especial. Sigamos leyendo, versículo 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? ¿Sí? Aquí importante, va a empezar una plática entre Jefté y el rey de los amonitas, quizás mandando un mensajero con carta. Y es lo que está él diciendo, porque los amonitas están listos para pelear contra Israel, se han levantado contra Israel. Pero de repente Jefté empieza una plática diplomática para ver si detienen este conflicto. Versículo 13. Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió a Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra,
Pero el rey de Edom no lo escuchó. Envió también el rey de Moab, el cual tampoco quiso, y se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por él al lado oriente de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reunió Sehón toda su gente y acampó en Jasa y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zipo, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que estaban en el territorio de Arnón, ¿por qué no los habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. ¿Sí? Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. ¿Sí? Leemos esta cuestión porque si algo podemos ver es que Jefté conoce la historia. Jefté sabe lo que Dios ha hecho y cómo Dios les ha entregado la tierra en la cual ellos viven, en la cual están ellos ahí. Y le manda decir al rey de Amón, ¿sí? Dice: cuando salimos nosotros de Egipto, no pretendíamos ni tomar Edom ni tomar Moab, ¿sí? Ellos habían salido de Egipto rumbo a la tierra prometida. Cuando van por el desierto y llegan a Edom, le pide que puedan pasar por en medio y no les dio permiso Edom. Después le dicen a los de Moab y tampoco a Moab le da oportunidad de llegar. Ellos quieren pasar en paz en medio del pueblo hacia el lugar que Dios les había dicho. Y al no dejarlos pasar por en medio de estas ciudades, lo que hacen, dice, es rodear por el desierto. Y cuando rodean por el desierto, llegan con Sehón. Y Sehón no se fió de ellos. Y lo que hace Sehón es que se levanta un ejército para pelear contra Israel. Y en esta batalla donde ellos pelean, la Biblia me dice que Dios le dio la victoria. Y es Dios el que le da toda esta tierra. ¿Sí? Y ahora los amonitas vienen a pelear por esa tierra que ya Dios había entregado y que Dios les había conquistado. ¿Sí? Ahora, algo interesante, los amonitas ya habían perdido esa tierra antes con los moabitas. Ahí como que de repente nos confundimos, pero no. Los amonitas es el que viene a pelear contra Jefté ahorita. Pero los moabitas ya les habían quitado esa tierra a los amonitas. Entonces Israel se lo quita a Moab. Y es ahora Amón pidiéndole que le regrese Israel la tierra que los moabitas le había quitado a ellos. ¿Sí? Entonces Jefté está diciendo:
estás loco, ¿no? O sea, esta tierra Dios me lo ha dado. Incluso en el versículo 24 le dice, lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, Quemos es el Dios de los amonitas. Le dice, si tu Dios te hubiera entregado la tierra, ¿tú no lo hubieras poseído? La respuesta es lógica, claro que sí. Dice, bueno, pues nuestro Dios nos ha dado esta tierra y nosotros la estamos poseyendo. En cierta manera, pareciera que usted está enfrentando esta batalla y diciéndole a los amonitas, vamos a ver cuál Dios es más poderoso, tu Dios Quemos o nuestro Dios Jehová. Y se convierte como en una lucha espiritual, porque es una lucha de Dios. Lo que me gusta mucho y creo que es importante dentro de esta historia es resaltar el versículo 27. Porque en el versículo 27 Jefté le dice al rey de los amonitas, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Pero lo importante es que dice, Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Lo que hace Jefté es que pone a Jehová como el juez en su vida. Él dice, es Jehová el que va a juzgar esta situación en la que estamos pasando, ¿sí? Porque aunque hemos visto en todo este libro cómo Dios levanta hombres libertadores, que le hemos titulado jueces, ¿sí? Cómo Dios levanta libertadores, jueces. Usted sabe que la victoria no la da el hombre, sino que la victoria lo da Dios. Y él dice, el que va a juzgar en este momento es Jehová. Él pudo haber dicho, yo te voy a hacer entender, yo te voy a destruir, yo acabaré contigo, yo te sacaré de esta batalla. Pero no, me encanta ver cómo Jefté, un hombre de fe, sabe que él no puede hacer nada en sus propias fuerzas y todo lo está dejando en Dios, sabiendo que si alguien le puede ayudar es Dios. Y creo que aquí podemos aplicarlo a nuestra vida, hermanos. Muchas veces en nuestro caminar diario pudiéramos pensar que somos capaces de tener victorias en diferentes batallas según nuestros recursos y según nuestra habilidad. Yo no sé, a lo mejor ahorita que estamos pasando esta cuestión de salud a nivel mundial y que algunos desde marzo han perdido su trabajo, han batallado, pero habrá otros que quizás no tienen problemas. ¿Por qué? Porque tienen ahorrados o tienen un trabajo seguro y se sienten muy seguros por la situación en la que están pasando. Pero creo que es bueno que podamos nosotros entender que si estamos de pie es porque Dios está con nosotros. Si hay alguien que nos puede ayudar completamente es Dios. No nos podemos defender nosotros mismos. No podemos juzgar las cosas nosotros mismos. Lo que todo hijo de Dios, todo cristiano tiene que entender es que nosotros dependemos completamente de Dios. Él es nuestro juez, nuestro libertador, nuestro ayudador, ¿sí? Ahora, importante, Jesús o Dios es nuestro juez para dos cosas. Número uno, tanto para defenderte cuando estás pasando por una batalla. Él es tu pronto auxilio en la tribulación, pero también es tu juez para hacerte ver cuando estás actuando mal, ¿sí? Porque así como es un Dios justo de que te muestra su amor, también es un Dios justo donde se te muestra cuando tú estás en pecado, ¿sí? Y creo que si podemos venir ante Él, si yo estoy mal, puedo venir a Él para alcanzar el perdón y para que Él me pueda librar de la condenación en la que estamos viviendo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás delante de Dios? Porque es muy bueno acudir a Dios para que me ayude cuando lo necesito. Pero también es bueno poder estar bien delante de Dios ante su presencia. Algo importante que podemos entender es que estamos en un tiempo de la gracia. Y no es para poder pecar deliberadamente, sino para poder venir aún cuando nosotros nos sentimos mal delante de Él, ¿sí? Algo que pudiéramos recordar o podemos aprender también de esto y aplicando a nuestra vida.
Hemos visto lo que Dios le ha dado a Israel. ¿Qué le dio? Esa tierra. ¿Qué está peleando el enemigo? ¿Qué le quiere quitar el enemigo? La tierra que ya Dios le había dado. Bueno, así muchas veces el enemigo quiere quitarnos de nosotros lo que Dios ya nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Vamos otra vez ahí en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30, por favor. Primera de Corintios, ahorita lo leímos, capítulo 1 versículo 30. Y creo que podemos aplicarlo o entenderlo muy bien a nuestra vida el día de hoy este pasaje, porque dice, más por Él, una vez más por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos ha hecho Dios a nosotros? A ellos Dios les dio una tierra. ¿A ti qué te ha dado Dios? Número uno, te ha acercado a Cristo. Si hay algo que podemos hoy resaltar es que estamos con Él. ¿Por qué? Porque Dios nos ha traído. Pero aparte que me ha traído a Cristo, ¿qué ha hecho a mí? Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría me habla del conocimiento de Dios. Si algo Dios nos ha dado es que le conozcamos. Si algo Dios nos ha hecho en nosotros es que podamos tener un conocimiento, una comunión con Él. Algo más que Dios ha hecho es que me ha justificado. Y esto es importante porque Dios me pone no como un pecador que ha sido arrepentido, sino que Dios me pone en una justicia, en justificación, como si nunca yo hubiera pecado antes. Y eso es algo que Dios te pone. No es por un mérito propio, porque yo hago algo, sino es porque Dios, por su amor, por su gracia, nos ha justificado. Romanos capítulo 3 me habla de esa justicia completamente. Y luego me dice sabiduría, justificación, santificación. Algo que Dios te ha hecho es que te ha apartado completamente para Él. Y estás en un proceso de purificación para que cada día llegues a ser más como Él. Camines como Él, hables como Él, vivas como Él. Y es algo que Dios ha hecho en ti. Te ha hecho santo. Te ha hecho apartado de Él, consagrado para que puedas servirle. Y por último, de las 4 cosas que estamos viendo aquí, Dios te ha hecho, te ha dado redención. Hemos sido comprados por sangre, el cual me da la oportunidad y el derecho de ser llamado hijo de Dios. Todo esto Dios te lo ha dado. Hay un problema, que muchas veces el enemigo trata de engañarte, robándote lo que Dios te ha dado. Ahora, no robándote en que te va a quitar la justicia o te va a quitar la sabiduría o la santificación o la redención. No te puede quitar nada que Dios te dio, pero sí te puede hacer dudar de lo que Dios ha hecho en ti. Hace unas semanas vimos Efesios capítulo 6 versículo 13. Si quieren vamos tantito para allá ahora. Efesios 6:13, porque me habla de la armadura de Dios. Y estábamos leyendo de la importancia que tenemos que tener nosotros, porque de entenderlo, en qué posición estoy con Dios. Otra vez, Satanás no te puede quitar nada, el enemigo no te puede quitar nada, pero puede venir a tu mente a pensar y a tratar de confundirte que no eres santo, que no eres justo, que no eres salvo, que no hay conocimiento de Dios en tu vida, y eso puede hacerte caer. Dice Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podráis estar firmes en el día malo. Y habiendo acabado todo, o sea, el día malo, permanecer firmes. Y luego me dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. A lo que ya Dios te ha dado, la justicia está en ti. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sí? Esto me habla de la redención. Esto me habla de la santificación. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podráis apagar los dardos del fuego del maligno.
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Yo tengo que aprender a entender lo que Dios ha hecho en mi vida y no permitir que el enemigo trate de robarme lo que ya Dios te ha dado, me ha dado. ¿Sí? Creo que uno de los problemas más grandes que de repente encontramos en la vida cristiana es cuando yo no entiendo lo que Dios me da y cuando yo dudo de lo que Dios me ha dado, y a veces le hacemos más caso al enemigo. El primer caso lo vimos con Adán y Eva, porque Dios les dijo: puedes comer de todo árbol, de este árbol no, porque vas a morir. Y Satanás viene y engaña a la mujer y a Adán para que coman de ese fruto. Muchas veces Satanás va a venir a engañarte para que caigas y pierdas lo que Dios te ha dado. Por eso muchos cristianos no pueden vivir una vida plena en Él, porque son confundidos a través del enemigo. Por eso leíamos ahorita: tomad el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cómo recibo la fe? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Cuando yo conozco la palabra, cuando yo recibo la palabra, es un buen escudo para yo no hacerle caso al enemigo y caminar en la victoria y en las cosas que ya Dios me ha dado. Así que lo que Dios te ha dado, vive en él, porque son para ti, son tuyas. Regresemos a Jueces. Una vez más, simplemente estamos reforzando lo que estamos viendo y cómo Jefté toma a Dios como el juez en todo momento. Verso 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. O sea, no hizo caso. 29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. ¿Qué es lo que me dice aquí? El espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Ya cuando Dios nos ha escogido, ya cuando Dios nos ha apartado para Él, necesitamos una llenura del Espíritu Santo. Hay un versículo que hemos leído en varias ocasiones dentro de esta serie, en Zacarías 4:6, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hemos aprendido esto en cada batalla. Si algo te puede dar la victoria, es que el Espíritu de Dios esté sobre ti. Pues una persona que no conoce a Dios, que el Espíritu de Dios no está sobre él, no puede vencer las batallas y las victorias. ¿Sí? Es por eso que tengo que aprender. La Biblia me habla que el Espíritu Santo nos capacita para vivir como Dios quiere. Es más, es el Espíritu Santo que te ayuda a enfrentar las batallas, y Él mismo incluso te lleva a las batallas para pelear. Es interesante, porque a veces pudiéramos pensar que cuando uno está con Dios no vamos a pasar por batallas. Pero te digo algo: cuando el Espíritu Santo está sobre ti, es más fácil que enfrentes una batalla diaria en todo momento. La Biblia a mí me dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Es un mandato, que seas lleno. Es más, en Lucas la Biblia me dice, Jesús nos dice que si nosotros somos malos, sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre nos dará si le pedimos al Espíritu Santo? Lo que hoy la iglesia necesita es ser llena del poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando uno recibe a Cristo, soy lleno, soy sellado. Pero a mí me toca buscar esa llenura a través de la palabra, a través de mi intimidad con Dios. Por eso tengo que buscarlo en todo momento. Y cuando Él está en ti, ten la seguridad de que te va a llevar a la batalla. El ejemplo más claro lo vemos en Jesús. Después que Él fue bautizado y que descendió el Espíritu Santo sobre Él, la Biblia me dice que Él fue, por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto a una batalla que tenía que enfrentar. Pero siempre que Dios está contigo y te lleva, siempre Dios te va a dar la victoria.
Jesús dijo antes de partir, le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y lo hemos dicho muchas veces. Ese recibir el poder es: seréis capacitados. Entonces, en nuestra vida diaria, hermanos, la única manera de tener batallas y vencerlas es a través de su Espíritu. Vuelvo a decir, Jefté no está tomando la valentía en base a su fuerza ni a sus hombres. Jefté no está pensando que él puede porque ha peleado en muchas ocasiones, sino que Jefté sabe que puede vencer porque Dios está con él. Lo vimos al principio, porque Jefté es un hombre de fe. Lo que tú tienes que hacer el día de hoy es saber y pensar y creer en esto: que si Dios está contigo, tú vencerás en medio de la batalla. ¿Qué problema, qué batalla puede detener a Dios? Ninguna. ¿Que hay algo imposible para Dios? Él ha dicho: no es con fuerza, no es con ejércitos, sino con mi espíritu. Y eso depende completamente de ti. Eso comprende completamente o depende de tu búsqueda con Dios. Por eso el título de hoy de esta enseñanza es por su espíritu. No importa de dónde vengas, no importa quién sean tus padres, no importa lo que hayan hecho, no importa que te desprecien, no importa cómo estés viviendo en esta condición el día de hoy. Si tú le crees a Él, si tú caminas con Él, pones tu confianza en Él, crees en Él, eres un hombre de fe, una mujer de fe, Dios te dará la victoria. Porque para Él no hay nada imposible. Dime qué puede ser imposible para Dios. No importa tu pasado, Dios te da la victoria, y todo es a través de su espíritu. Veamos, miren lo que pasó. Versículo 30, Jueces 11:30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo. Vamos a entrar a una historia que de repente para muchos es media conflictiva. Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. La victoria la dio Jehová, las entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Dios le da la victoria. Me dice ahí que los derrotó con grande estrago, o sea, acabó con ellos completamente. Entonces, verso 34, volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos en señal de dolor, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos y los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, galadita, 4 días en el año.
¿Sí? Esta historia está media rara porque de repente uno dice, ¿por qué hizo Jefté voto? Ya Dios le había dado la victoria. Estaba prometida. Pero Jefté hace un voto y dice, Dios, si me das la victoria, cualquiera que saliera de mi casa, el día que yo regrese victorioso, lo presentaré a ti. Dice ahí, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y pudiéramos pensar que Jefté hizo un voto sin pensarlo. ¿Sí? Porque pudo haber salido cualquiera al encuentro. Muchas cosas pudieron haber salido, ¿no? Pero el que sale es su hija. Y por eso puedo pensar, o sea, Jefté no está pensando en lo que él promete, en la promesa que hace con Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos aprender aquí nosotros? Muchas veces nosotros también le hemos prometido algo a Dios sin pensarlo. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nos vamos de la boca y nos es muy fácil? A veces le decimos a Dios, Dios, si me ayudas esta vez, ahora sí, Señor, yo voy a hacer esto. O quizá le oramos, Señor, si cambias a mi esposa o si cambias a mi esposo, ahora sí, Señor, voy a trabajar en la iglesia. O a lo mejor le has dicho, Señor, si tú traes a mi hijo a tus pies, te prometo que ahora sí te voy a... No sé, a lo mejor has dicho, Dios, si me dan este trabajo, te prometo que ahora sí te voy a ofrendar y a diezmar. O has dicho, si me sanas, sácame de esta, sáname, y mi vida te la entregaré y te serviré para siempre. El problema a veces de prometer es que no cumplimos. El problema es que somos muy fácil para hablar. A veces estamos tocados por un mensaje y decimos, Dios, ahora sí te prometo, nunca más vuelvo a caer en este pecado. Te lo prometo. Y no cumplimos lo que le estamos prometiendo a Dios. Y mira lo que me dice la palabra en base a este tema. Vamos a Eclesiastés capítulo 5. Creo que es importante que podamos meditar en esto, para que tengamos cuidado con lo que hablamos y con lo que le decimos a Dios. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, me habla que cuando vayas a la casa de Dios, estés mejor atento a escuchar, a oír, y que no hagas lo que hace o el sacrificio que hacen los necios. Versículo 2: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Y mira lo que dice el versículo 4: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y luego te dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y me llama mucho la atención el versículo 6: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. Porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Cuando uno lee esto, uno dice, wow, ¿no? O sea, impresionante. Porque somos muy dados como hombres a hablar más de lo que podemos hacer. ¿Cuántas veces le has prometido a Dios y no has cumplido? ¿Cuántas veces sin por qué prometer lo haces?
O sea, Dios le puedes pedir a Dios y Dios te va a sanar si es su voluntad, pero no tienes que prometer algo que no vas a cumplir. Y si vas a prometerle algo es porque estás seguro que se lo vas a poder cumplir. Me encanta o me impacta que más bien que dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? O sea que yo puedo hacer enojar a Dios por lo que le digo. Y luego incluso dice ahí, y que destruya la obra de tus manos. Por eso regresando a Jefté, Jefté sabe que Dios le va a dar la victoria. Jefté sabe que Dios está con él y que el enemigo va a acabar. No tenía por qué haber prometido ni haber hecho ningún voto, pero lo hizo. Y cuando llega a su casa, ¿quién sale? Sale su hija. Y me dice ahí, leíamos que su hija era sola, era única y no tenía ni hijo ni hija, era la única, el único que tenía. Y cuando la ve, le dice que ahora eres causa de dolor, que su hija ahora es causa de dolor, pero la culpa no tiene la hija, la culpa la tiene Jefté, que prometió algo que no tenía que haber hecho. Y la hija le dice a Jefté, padre, cumple lo que le has prometido, porque Jehová es el que te ha dado la victoria. Solo dame 2 meses para que vaya y llore mi virginidad. Y entonces ella va, esos 2 meses, regresa y Jefté cumple lo que prometió. La pregunta sería, y una vez me la hicieron, entonces Jefté amó tanto a Dios, obedeció a Dios, que entonces mató a su hija y la sacrificó. Bueno, no precisamente, ¿sí? Porque no quiere decir que Jefté la ofreció en sacrificio, en un holocausto, y la mató y la hizo y la ofrendó a Jehová. Porque entonces tendríamos que preguntarnos, ¿Dios se complace de los sacrificios humanos? Y todos sabemos que no es así. Si hay algo que Dios le recriminaba al pueblo, es porque muchas veces el pueblo de Israel iba tras otros dioses y muchas veces adoraban a un dios pagano que se llamaba Moloch. Y a este dios los padres ofrecían a sus hijos en sacrificio. Y Dios no puede ser igual que Moloch. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en el versículo 31, donde dice al final, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Quizás en vez de una I tendría que venir una O, ¿sí? Porque entonces podrías decir de esta manera, el primero que me encuentro salga, será de Jehová o lo ofreceré en holocausto. ¿Por qué? Porque usted no sabe quién va a salir. Incluso si salía un animal y era inmundo, no lo podía ofrecer en sacrificio a Dios. No podía ofrecerle algo inmundo a Dios. Entonces probablemente más bien será de Jehová, y si lo podía matar, lo sacrificaré a Jehová. Y entonces podemos entender más bien este punto. En el tiempo del tabernáculo de Dios vivía gente que servían a Dios en el tabernáculo. Normalmente este grupo de mujeres eran viudas o gente ya muy grande. Y lo que pasa más bien es que ahora la hija de Jefté va a estar en ese lugar. ¿Qué fue? La hija de Jefté será dedicada a Jehová, será para Jehová, y entonces toda su vida será plenamente para él. Y entonces nunca podrá casarse, nunca conocerá varón, nunca tendrá descendencia, porque le pertenece a Jehová. Era un voto de santidad. Era un voto de estar apartada completamente para Jehová. Entonces, cuando leemos de esta manera, se entiende mejor el pasaje. No quiere decir que mató a la hija de Jefté. Ahí me puede decir, bueno, es que se parece a la historia de Abraham con Isaac. Pero cuando tú lees esta historia, lo primero que tú lees es que Jehová probó a Abraham. Y aquí Dios no está probando a Jefté. 2, aún Dios no permitió que Abraham matara o tocara a su hijo. Entonces Dios no iba a permitir que Jefté matara y sacrificara a su hija.
sino que más bien que su hija iba a estar apartada completamente para Dios y nunca podrá tener descendencia, y por lo mismo Jefté nunca podrá tener descendencia, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos aprendiendo. ¿Qué podemos terminar aprendiendo aquí? Cuidado con lo que prometes. Si no hay necesidad de que prometas, no digas nada. En Eclesiastés acabamos de leer que seas de pocas palabras, porque el hombre falla, se equivoca constantemente y no puede prometer algo a Dios y no lo va a cumplir. Capítulo 12, vamos a terminar leyéndolo. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. ¿Se acuerdan a los de Efraín? No es la primera vez que se enojan porque Dios le manda un libertador. ¿Se acuerdan cuando fue Gedeón? Con Gedeón también van y le reclaman: hey, ¿por qué no nos llamaste para ayudarte? Y Gedeón con buenas palabras le dijo: no, ustedes han hecho más que nosotros. Tus viñas y todo son mejores que las de nosotros, ¿sí? Entonces ellos están enojados, los de Efraín, porque no los invitaron a la guerra, y ahora hasta quieren quemar la casa, bueno, a Jefté y su casa. Lo terrible de esto es que el pueblo de Efraín son parte del pueblo de Dios, son familias, son hermanos, y ahora se levantan en enojo. Versículo 2. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendáis, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? ¿Sí? Jefté acaba de vencerlos a los amonitas. Ahora vienen los de Efraín a pelear y le dice Jefté: yo te pide ayuda, no me ayudaste. Ahora yo me levanté, Dios me dio la victoria. ¿Por qué vienes a pelear ahora conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Creo que lo único que podemos ver aquí es que en los de Efraín hay una soberbia, ¿sí? Y también son unos habladores, porque le dijeron a Jefté: te vamos a acabar a ti, te vamos a quemar. Y ahora los que están acabados son ellos que fueron derrotados. Versículo 5. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efratero? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues di Chibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. ¿Sí? Esto está medio chistoso, ¿no? Porque los habían derrotado, pero había unos fugitivos. Y cuando querían pasar por ahí, ellos le preguntaban: ¿eres tú de efratero? ¿Eres de los de Efraín? Y pues no iban a decir que sí, porque los iban a matar. Entonces los de Efraín decían: no somos. Y entonces los de Jefté le decían: a ver, di Chibolet. Y ellos decían Sibolet. Y nomás decían Sibolet y cuello, ¿verdad? Se los echaban. Me acuerdo, bueno, aquí nosotros lo más común son los de Chihuahua, ¿no? Que no dicen muchachos, dicen muchachos, ¿verdad? Algo parecido, pronuncian de esa manera, muchachos. Y entonces a lo mejor fuera así: a ver, di muchacho, cuello, ¿verdad? Entonces no podían pronunciar correctamente, y por esa manera los detectaban. Y qué triste, ¿no? Murieron 42,000 en una guerra innecesaria. ¿Y cómo podemos aprender de esta parte? Cuidado cómo hablamos como creyentes.
Qué bueno que nosotros no nos dicen, a ver, di esta palabra para saber si eres cristiano o no eres cristiano, ¿verdad? Pero creo que en nuestra manera de hablar nos podemos distinguir si somos cristianos o no somos cristianos. Que de repente nuestro hablar, a veces a mí me da cosa cómo nos llamamos cristianos y a veces decimos palabras tan antisonantes. Porque a veces hasta conmigo se le salen. Oh, pastor, y perdón. Y a veces es la última y a veces no es la última. Yo digo, si ahorita se te sale es porque normalmente tú las dices. ¿Sí? Aquellos que no decimos maldiciones, palabras antisonantes, nunca se nos salen. Pues nunca las decimos, no están en nuestra lengua, nuestra boca. Entonces cuando uno habla, cuidado, porque lo que tú hablas demuestra lo que tú eres. Cuando hablas en doble sentido, cuando empiezas a contar chistes que a lo mejor no son los adecuados, cuando empiezas a criticar, a murmurar, a quejarte, a hablar, cuidado con lo que hablas con tu boca. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Y lo más triste o lo más importante es que las personas que están a nuestro alrededor, y más los que no son cristianos, están muy atentos a lo que nosotros decimos. ¿Sí? Tú puedes estar en tu trabajo y alguien que no es cristiano dice una palabra y nadie le dice nada. Pero si alguien cristiano le llega a decir, van a voltear y decir, uy, eso que es cristiano. Luego. Cuidado, porque lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, revela lo que somos. Otra vez, de la manera en que tú hablas, revela lo que tú eres. ¿Sí? Versículo 7. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté galadita y fue sepultado en una ciudad de Galad. Solamente 6 años fue el juez. Versículo 8. Después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén, y después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Vemos 3 jueces que también se levantan, que unos son por 7 años, otro por 10 años y otro por 8 años, y no se nos dice mucho de ellos. Quizás lo que más pudiéramos resaltar es que tuvieron muchos hijos y no fueron con una sola mujer, sino que fueron con otras mujeres. Y puedo nada más como referencia, no porque la Biblia me muestra de alguien que tuvo muchos hijos y muchas mujeres, quiere decir que Dios aprueba la poligamia. ¿Sí? Cuidado, Dios establece un matrimonio, una familia y una manera de poder hacerlo. Muy bien. ¿Me ayudan, por favor, muchachos? Vamos a terminar, y yo quisiera nada más reforzar un poquito lo que hemos estado hablando el día de hoy, porque hemos visto la historia de Jefté, y quiero decirte, no importa las circunstancias en las cuales estás viviendo, no importa quién son tus padres, no importa si vienes de una familia disfuncional, o tu padre nunca lo conociste, o tu mamá nunca la conociste, no sé, no importa de dónde vienes, no importa en dónde has vivido, en dónde has estado, cómo es tu entorno. Lo que sí importa, ¿sí?, es que si tú conoces a Dios, Él te puede usar. Hermano, no importa si te han rechazado, no importa a lo mejor si eres huérfano y alguien te ha adoptado porque tus padres te rechazaron, no importa. Dios te ama, Dios tiene cuidado de ti, y Él te ha santificado, te ha justificado y te ha redimido,
te ha puesto la sabiduría en Cristo. No permitas que nada te detenga. No permitas que el enemigo te quite lo que Dios ha puesto en ti, un llamado, un propósito. No permitas que el enemigo te quite el gozo de tu salvación. ¿Qué ocupas? Ocupamos ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a ayudar a poder enfrentar las batallas. Es más, lo dijimos, Él mismo te llevará a batallas porque quiere llevarte de victoria en victoria. Lo más importante es que entiendas que es por su Espíritu, es por Él. ¿Sí? Ponte la armadura de Dios, porque Él está contigo para poder resistir en el día malo. También vimos, cuidado con la manera en que hablas y te expresas. No prometas lo que no le vas a cumplir a Dios el día de hoy. Además, quizás ahorita te estás acordando de algo que prometiste y no has cumplido. No vayas a caer en el error de decir: bueno, Dios, yo me acuerdo que te había prometido, no lo cumplí, pero hoy te lo vuelvo a decir, te vuelvo a prometer. Cuidado, no caigas en el mismo error. Si Dios ha prometido la victoria, disfruta la victoria sin que prometas nada. Si has hecho una promesa, no tardes en cumplir, porque al fin de todo, lo que hizo Jefté es entender y hacer entender que el que juzga es Dios, que el que venció fue Dios, el que le dio la victoria fue Dios. Y lo que está haciendo Jefté en todo momento, diciendo: a Dios sea la gloria. Para Dios es la victoria.